¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno. El Señor quiere una vez más abrazarnos. Y como un padre abraza a su hijo y le dan palabras de consejo. Y más que consejos son estatutos, que si lo cumplimos nos va a ir bien. Y el mensaje de esta mañana es un mensaje un poco atípico, un mensaje particular, y le titulé ¿A qué vienes a mi tierra? Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos hermanos no argentinos hay aquí en este lugar? Extranjero. Pues algún tapado, ¿no? Hijo de extranjero. Bien, ya. Nieto de extranjero. Todos levantan la mano, ¿no? Todos levantan la mano. Ni siquiera hablar de bisnieto de extranjeros. Todos somos alguna cepa, alguna gota de sangre de extranjera tenemos, ¿sí? Bien, una mezcla. Sangre de esta tierra con sangre de tierras lejanas. Y el Señor me inquietaba por lo que estoy viendo que está sucediendo, aconteciendo en el mundo, aún lo que está aconteciendo en nuestro país, que se está despertando o se está alimentando, se está retroalimentando una especie de xenofobia. Hombres poderosos, hombres con autoridad dada por el pueblo, llegaron a decir estas cosas. Este es mi país y en él hablamos inglés, no español. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Puede haber divergencia de pensamientos. Algunos dicen, no, es un hermano en Cristo, ama la Biblia y va a prohibir el aborto, etc. Bueno, eso es lo correcto, lo que debiera hacer cualquier hombre que está en eminencia. No por eso es un cristiano. Que a Donald Trump no le guste la diversidad ni la mezcla de culturas ha quedado muy claro durante toda su campaña. Y si ya desprecia a los mexicanos, y aún los que hablan castellano en Estados Unidos, sean del país que sean, no importa si son cubanos o argentinos, no se van a librar de su desprecio. Mas él intentará librarse de ellos, evitando que ingresen al país o de plano expulsándolo de dentro de su país. De más está decir lo que el decreto que ha pronunciado nuestro presidente de no permitir o expulsar, a los ciudadanos que tengan antecedentes penales. Menos mal que no mide si tiene antecedentes de pecado, si no queda nadie, ni los argentinos quedan. Pero creo que hay más delincuentes aquí adentro que los que vienen de afuera. Frases como esas. Frases como, esta iglesia está llena de extranjeros. Esta palabra la escuché de uno de los hermanos de Casa de Oración. Que puede llegar a sorprendernos, que alguien pueda llegar a decir eso, un hermano nacido y lavado por la sangre de Cristo. En esta iglesia hay muchos extranjeros. ¿A qué vienes a mi tierra? Quiero compartirles, y lo voy a leer yo desde aquí, el libro de Esther, capítulo 2. Busquen por favor el libro de Esther. Los que aman al Señor ya saben de lo que les voy a hablar. Y vamos a hacer un recorrido en la historia bíblica. Pero vamos a pensar en esta mujer. Esther, capítulo 2. Dice así: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Para saber eso tienes que leer el capítulo 1, pero creo que ya saben.
Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes del buen parecer a Susa. Vale aclarar que el rey persa, lo que era Irán, lo que es hoy Irán, una de las provincias, como decir, tengo una provincia, le dicen Jerusalén, pero es una provincia de Persia. Vayan y busquen a las mujeres y pónganle al cuidado de Hegai, eunuco del rey, que guarda de las mujeres para que le dé su ropaje, su atavío. Versículo 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. 6. El cual había sido transportado esa palabra, o deportado, de Jerusalén, con los cautivos que fueron llevados de Jeconía, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. 7. Y había criado a Hadasá. La palabra Hadasá significa árbol de arrayán. Es una excelente planta aromática que también tiene propiedades curativas medicinales. Hadasá es decir Esther. Esther es un vocablo derivado de una palabra que se entiende persa que significa estrella de la fortuna. Hija de su tío, interesante, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, versículo 8, pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real. Y a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de la mujer. 9. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que le hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venían al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, es decir, del harén hasta la casa del rey. 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sahas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, era llamada por nombre. 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que diga Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Repito, Esther ganaba el favor de todos los que la veían. 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes.
y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego, versículo 18, el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Ester, según le había mandado Mardoqueo, y presten atención a este versículo, y Ester, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. ¡Qué mujer! Es el femenino de Timoteo, que tuvo quien le educó en el temor de Dios. Ester fue aprendiendo que Dios vincula a las personas de acuerdo con sus propósitos soberanos. Dios te trajo hasta sus caminos. Dios te trajo hacia Él para un propósito. No solamente para que la pases bien y diga, ¡oh, qué bendecido que soy! Sino que hay un propósito por el cual Dios te ha colocado en esta vida. Cuando Dios le dio prominencia como reina a Ester, sometida ahora a la autoridad del rey, porque era la esposa del rey, era la reina, ella siguió reconociendo sobre su vida la autoridad de Mardoqueo, su papá del corazón, su pastor. Los vínculos que Dios establece son de distintas categorías. Uno obedece al rey, pero sobre todas las cosas está lo que dice el siervo de Dios. En este caso Mardoqueo, Mordejai en hebreo, que significa hombre pequeño, hombrecito. Quiero hacer un recorrido un poquito por la historia. Hablando de hombres y mujeres que estaban en un lugar que no era su tierra y que Dios los ha usado. Y quiero hablar un poco sobre la inmigración, porque creo que no debe haber nada, no he experimentado, estuve a punto de experimentarlo, porque yo iba a viajar para buscar el sueño americano. El sueño americano me lo hizo, me lo bajó, el sueño americano, y me quedé con el sueño sudamericano. Pero hay gente que viaja, que va a Europa, que va a Estados Unidos, buscando horizontes. Y realmente tengo amigos en Europa, tengo amigos en Estados Unidos, y realmente hablando un poco, sacándole la verdad, extrañan demasiado y nunca se sienten que pertenecen a ese lugar. Aunque algunos, bueno, se ponen la bandera de los Estados Unidos, hablan en inglés y todo, ¿no? Pero realmente el que ama su tierra y el que tiene añoranzas y el desarraigo es muy difícil. Creo que debe ser muy complicado vivir en otro país, ¿no? Sobre todo para el argentino, ¿no? Ir a Europa, que el argentino tiene sus niveles de orgullo, ¿no? Y que ahí tiene que ir a fregar baños y hacer el trabajo que no quiere hacer acá, ¿no? Acá es jefe, allá es siervo. Ah, pero estoy en Europa y se saca fotos al lado de la Torre Eiffel. O se van a Nueva York a sacarse fotos. Pero en realidad la están sufriendo y la están padeciendo. ¿Y qué con los inmigrantes que viven en nuestro país? ¿Cómo les tratamos nosotros? Este es un mensaje para la iglesia. Porque me ha llamado poderosamente la atención ver aún en el pueblo del Señor xenofobia. Hoy en día millones de personas de todo el mundo están moviéndose. La migración ha sido una realidad a través de toda la historia. Pero la enorme cantidad de personas que migran en busca de una nueva vida no tiene precedentes en este tiempo. Muchas son las razones. Situaciones desesperadas pueden hacer que la gente tenga que dejar sus hogares. Desplazamientos por causa de la guerra, como pasa en Siria y en esos países tan
tremendamente conflictivos, gente que inclusive arriesga su propia vida para poder escaparse de su tierra, gente que cruza Siria, se pasa por Turquía y cruzan el mar Mediterráneo para llegar a Grecia. Muchos mueren en el camino, algunos devorados por tiburones, otros ahogados en las heladas aguas del mar. Persecuciones políticas, también hay gente que tiene que huir, persecución racial, desastres naturales, dificultades económicas locales, opresiones de la economía mundial. A mí me llama la atención, la verdad, y no quiero hablar de política ni mucho menos, pero me llama la atención uno de los países más consumidor de droga y lo que más exportan droga. Ellos quieren que no entren lo que venden drogas, y es muy difícil de comprender eso. El atractivo de la historia que llega de enriquecimiento inmediato y de vida más cómoda también incita a los individuos a abandonar su lugar de origen. Algunos se ven forzados a partir aún corriendo riesgos, mientras que otros son capaces de encontrar un camino seguro. Cada historia es única y la variedad de experiencias son infinitas. Son gente que están en movimiento. La manera de referirse a estas personas refleja sus circunstancias. En algunos casos se le denomina con el término refugiados. Y vaya que en Europa aún los refugiados de Siria y de esos países están muriéndose de frío literalmente, congelándose por las gélidas inviernos de aquellos lugares, esperando un plato de comida caliente, no teniendo un lugar, durmiendo en galpones o en carpas. Son forzados ellos a emigrar y buscan asilo en otra tierra en busca de paz, ya sea por sus propios medios o por la intervención de agencias internacionales. Estuve escuchando en estos días un testimonio de una productora cinematográfica boliviana, no recuerdo el nombre de ella, que estuvo en Alepo, en Siria, en medio del frente de ataque. Y ella decía que los cascos blancos ayudan a los ISIS. Dice que es todo un fraude lo que está pasando. Y que los ataques desde Siria son padres de familia que defienden su casa. Son esposos que defienden a sus esposas ante el ataque. O sea, si te empiezan a atacar tu casa, obviamente vas a conseguir un fusil y defender tu casa. Entonces, lo que están vendiendo al mundo, decía esta mujer, es totalmente diferente a lo que está pasando. O sea, la maldad del hombre no tiene límites. Por un poco de petróleo, por poder, por tener posicionamiento mundial. Por otra parte, se los llama inmigrantes, a individuos que han salido de sus países de origen por decisión propia. Buscan residencia de corto o prueban y después les gustó el país y a largo plazo se quedan cruzando la frontera. Después hay otro grupo, se lo denomina categoría de los desplazados. Son aquellos que emigran por las mismas razones que los refugiados, pero que permanecen dentro de sus fronteras nacionales. O sea, están como refugiados en algún lugar fuera de sus casas, en sus propios países. El inmenso fenómeno demográfico actual de gente que está en movimiento tiene repercusiones a todos niveles en todo el mundo. Para las comunidades cuyos miembros emigran, es pérdida, porque puede tener como resultado disminución de mano de obra. Por ejemplo, si vienen muchos extranjeros a la Argentina, dice, falta trabajo al argentino. La fuga de cerebros, por otro lado, porque se van muchos universitarios, muchas personas facultativas, se van buscando horizontes a otros países. Y se interrumpe la vida familiar. ¿Cuántos casos hay de que llega fin de año o Navidad y está ahí la familia y hay un monitor y los hijos están en otro lado, en otro país, participando de esa mesa por un monitor?
Para las comunidades que reciben inmigrantes, la afluencia de los recién llegados ocasiona presiones imprevistas en un mercado de trabajo. Trabajo en negro, explotación. Ustedes no tienen idea, o quizás algunos sí, de lo que es el trabajo en negro. Explotados, extranjeros, les sacan su documento y lo tienen como preso, trabajando por un plato de comida. El problema del idioma, las expresiones culturales diferentes, van contra la corriente de identidad cultural ya establecida. A mí no me vengas a hablar en guaraní porque acá somos argentinos. O no me hables con ese tono. Aún somos despectivos aún con el cordobés o con el provinciano que tiene una tonalidad diferente y nos burlamos de la forma de hablar de ellos. Y ellos a su vez se burlan de la forma arrastrada del porteño, ¿me entendés? El etnocentrismo es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de mi cultura. Yo no puedo pretender que todo el mundo sea como soy yo aquí en mi país. Tenemos ese pensamiento. Amados, el Señor ha puesto esto en mi corazón y este mensaje para podernos dar cuenta de que nosotros también somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y la iglesia es la embajada del cielo. La iglesia es la embajada del cielo. Y debemos representar al mismo Señor. ¿Cómo representamos ante el hermano que es de otra nacionalidad o que es de otra? A veces despreciamos al que no tiene una posición económica o al que no tiene una capacidad intelectual a la mía. No, yo soy facultativo, entonces con vos mucho no puedo hablar. El Señor quiere exhortarnos por algo en esta mañana. Al mismo tiempo, aquellos que acaban de llegar enfrentan cantidad de desafíos difíciles. Luchan por sus propias vidas, por su identidad, su autoestima, al tratar de sobrevivir económicamente como extraños en un lugar donde ellos no son ciudadanos. Los inmigrantes traen sus propias religiones, sus propias culturas, otras confesiones. Sectores de los medios nacionales y locales pueden reaccionar en forma bastante negativa hacia gente que viene de otras tierras. Y lo estamos viviendo, y esto va increyendo, va a ir empeorando. Sucedió en los alzamientos militares cuando Hitler comienza a invadir países como Polonia, Holanda. Algunos, y de hecho hay una película que se llama El refugio secreto, de una familia que aún sufrió inclusive en los campos de concentración, no siendo judíos ellos, por guardar y ocultar familias enteras de judíos. La lista de Schindler también, casos tremendos. Pero había otro que decía, no, ahí hay un montón de judíos, vayan. A los soldados le decía. Hay historia, hay documentos de que aún sacerdotes católicos sacaban a golpe con su cruz, golpeando a los niños que se escondían, se refugiaban dentro de la iglesia, se los entregaba a los soldados nazis. ¿Qué haremos nosotros si hay una persecución de extranjeros, no? Acá tenemos en la iglesia, tenemos varios, ahí tenemos un ecuatoriano. ¿Qué haríamos con nuestros hermanos? ¿Cómo cómo responde el cristiano ante tanta variedad de realidades desconcertantes? Que uno dice, ¿obedezco las leyes humanas o obedezco a Dios? ¿Dónde pueden hallar consejo las personas que confiesan seguir a Jesucristo para enfrentar el doloroso y traumático trance aún de venir a otros países? Creo que cualquiera de nosotros, y por cuestiones que pueden llegar a pasar, como hubo aquí una dictadura militar y hubo el exilio, ustedes habrán escuchado, habrán estudiado sobre esto, los más jóvenes. Muchos se exiliaron a España, a Italia, por su ascendencia. Y así fueron recibidos, aunque en España muchos hoy a los argentinos no quieren, va a ningún lado, ¿no? ¿Por qué será, no? Pero muchos han sido protegidos en nuestros países. ¿Cómo nosotros protegeremos a los que vienen?
Si nosotros vamos a otros países, lo primero que vamos a buscar es una iglesia, una casa de oración. ¿A dónde voy? Voy a Canadá, ahí hay una casa de oración. O voy a Suecia, ahí hay otra casa de oración. Entonces vas a un país donde hay una casa de oración. En realidad uno va a buscar dónde hay un pueblo del Señor. Nos ha tocado con mi esposa experiencia de gente totalmente perdida en el barrio donde vivimos nosotros, porque le robaron y que les han cerrado la puerta de las iglesias. Y dijeron, ahí está el pastor hippie, vayan a verlo a él. Y literalmente decir una persona, uno se da cuenta, está bien vestido y todo. Dice, me robaron, yo soy cristiano también, no como desde ayer, tengo mucha hambre, necesito ir al baño y no tengo dónde ir. Y bueno, ¿qué hacer ahí, no? Ve en paz, hermano, oro por ti para que el Señor te abra las puertas. ¿Qué hacer? Terminologías bíblicas relacionadas con inmigración. Te puede llegar a causar sorpresa saber que la migración y sus efectos constituyen un tema primordial a través de toda la Escritura. De hecho, el pueblo de Israel, no había más inmigrante, no había más extranjero que el pueblo de Israel. Una manera apropiada de iniciar el discurso examinando la palabra que se refiere a los inmigrantes. Cada término que la Biblia usa para referirse a los forasteros encierra un matiz diferente. Las traducciones más comunes de estas palabras son extranjeros, extranjeros residentes, forastero, extraño, advenedizo, peregrino. Los términos hebreos del Antiguo Testamento que son más relevantes para dar dos nombres. El primero es nekar, con K, nekar, vocablos hebreos, y el otro es ger, G-E-R. El término más importante en el Antiguo Testamento es ger, G-E-R. Se repite 92 veces. Este nombre está relacionado con la raíz del verbal gur, que significa pasar a ser residente o pedir residencia, como alguien que se establece. En consecuencia, el ger, el vocablo ger, es una persona que ha venido para establecerse por algún tiempo y al final termina siendo permanente. Y estas personas son considerados forasteros. Siempre van a ser forasteros, siempre van a ser extranjeros. La palabra griega del Nuevo Testamento, la palabra es xenos, paraoikos y parepidemos. Palabras difíciles se les hay. Estos términos se refieren a gente que vienen de otras partes y que pueden parecer fuera de lugar o de no tener el estatus del lugar. Xenos se encuentra 5 veces. Está en Mateo 25, por ahí. Xenos y su raíz verbal, xenixos, siempre con X, xenizos, puede referirse a algo extraño y aún no bienvenido. ¿Vieron cuando en el trabajo está el grupo de compañeros de trabajo y ya hacen 15 años que están y ya son casi amigos y van a comer asado juntos y algunos vacacionaste junto con el matrimonio de compañeros de trabajo y de repente se ha formado como una familia así, pero de repente viene el nuevo y el nuevo siempre es como no lo quiere nadie, ¿no? Como que es extraño. ¿Y este a qué viene acá? Y viene a trabajar, porque creció el trabajo y hace falta uno más. Entonces, hasta que el nuevo pague derecho, vamos a andar a pagar derecho de piso, andar a hacer todo el trabajo que no queremos hacer nosotros. Y siempre pasa eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo están probando, a ver, porque es extraño y muchas veces no bienvenido. En la escuela pasa lo mismo, cuando viene un compañero, cuando viene un maestro nuevo, el suplente, los miran como, ¿y este quién es? Bien, eso significa la palabra xenos, con X. Vamos a leer, por favor, si me ayudan, Hechos 17:20. Hechos 17:20. A ver el locutor. Se escapó el locutor. Leemos ahí. Hechos 17:20.
17, 20. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Profundísimo. Pablo hablando a extranjeros, a griegos, y ellos dicen, nos estás diciendo cosas extrañas. Queremos saber de qué, como diciendo, queremos ahondar, a ver, ¿qué es eso? El evangelio al mundano le es algo extraño. Al pecador, la palabra de santidad le es chocante, le es algo fuera de lugar. ¿Qué es eso? ¿No? Pero al pecador hablarle de pecado, hablarle de lujuria y hablarle de trivialidades, y eso es comida para ellos. Pablo dice, este extranjero viene con cosas extrañas. ¿Qué es esto? Otro texto, Hebreos 13:9. Cuando habla, dice cosas extrañas, el griego que aparece es cenizo, de la palabra xenos. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bien, dijimos recién que para el mundano la palabra de Dios le es extraña. Ahora, para el cristiano, lo que no es palabra de Dios, lo que es doctrina nueva, entre comillas, que no es tan nueva porque el mensaje de Satanás, Lucifer, es muy antiguo, es antiquísimo. Para el que ama la palabra de Dios, le debe sonar extraño. ¿Sí? Escuché la verdad de Dios, de repente todos estos mensajes pseudo cristianos, psicológicos, mensajes que no tienen nada que ver con la verdad escritural, a vos te tiene que sonar extraño. Y todo lo que es extraño, que no es palabra de Dios, ahí sí tengo que poner un muro y expulsarlo. Esperé escuchar algún amén, pero no sé si se entendió, ¿no? Todo lo que no es palabra de Dios tienes que expulsarlo de tu vida. Porque dice, aquí no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos, porque de nada sirve. Y ahí aparece también la palabra xenos. De esa palabra xenos se deriva la palabra xenofobia. Xenofobia, que significa temor o desagrado a lo que es extraño. No lo conozco, entonces debe ser malo. Viene de esa palabra, xenos. Quiero hacer un breve raconto de las narraciones bíblicas en el Antiguo Testamento. Si de vos sos de anotar, o si estás grabando, está todo bien. Pero ahí muy rápido voy a decir los versículos y después lo lees. El libro de Génesis contiene muchos relatos de individuos y grupos que se ven obligados a trasladarse, ya sea por necesidades concretas o por razones menos dignas. Por ejemplo, como un acto de juicio, Caín es condenado a vagar por haber asesinado a su hermano Abel. Esto está en Génesis 4, 10 al 14. La humanidad se junta en rebeldía hacia Dios, allí construye una torre, la cual se la conoce como Babel. De ahí viene Babilonia. Pero luego es esparcida, es una dispersión que produce la multiplicación de naciones. Génesis 10 y 11. A través de su hijo Obed, iba a formar parte de la genealogía de David, el más grande rey de Israel. Esto se encuentra en Ruth 4, 18, 22, una moabita, una extranjera que vino a cumplir un propósito de Dios. Qué tremendo, ¿no? Taré sale de Ur y va hacia Aram, y Abram luego emigra de allí a Canaán. Génesis capítulo 11, capítulo 12. Abraham ya, Isaac y Jacob, junto con su familia, salen de sus hogares por falta de alimento, le faltó fe,
para establecerse temporalmente en diferentes lugares. En Egipto, ahí está en Génesis capítulo 12, en el Negev, Génesis 20, y en Filistea, Génesis 26. En otras palabras, la historia de Abraham y su descendiente, de su descendencia, nace el pueblo que después emigraría. Génesis 23, Deuteronomio 26. Otros personajes del Antiguo Testamento son forzados a salir de sus hogares. Jacob, ¿se acuerdan? Huye de Esaú bajo amenaza de muerte. Por un tiempo va a Aram con su tío Labán y su familia. Con su tío no, iba a ser su suegro. Génesis 27, Génesis 31. Tenemos otro caso, el de José. También exiliado forzosamente, extranjero, es traicionado por sus hermanos y es vendido como esclavo. En Génesis 37. Interesante la historia ahí en Génesis 37 de José, porque en definitiva, fue reconocido y fue mejor tratado en el extranjero que por sus propios hermanos. Sus propios hermanos, uno lo quería matar. Dijo, no lo matemos, mejor vendámoslo, dijo. Fue más misericordioso. Tenemos el caso de Moisés. Escapa de Egipto para evitar ser juzgado por matar a un egipcio. Se casa con una madianita, Séfora, y pone a su hijo el nombre de Gersón, que es un juego de palabra, ger. Recién le dije que la palabra hebrea ger significa residencia. Ahí Moisés puso residencia en aquel lugar en Madián, Éxodo 2. Siglo más tarde, miles son llevados en exilio a Mesopotamia cuando Israel es tomada por Asiria en el siglo VIII antes de Cristo. En Segunda de Reyes 17 está esto. Y Judá a Babilonia en el siglo VI, Segunda de Reyes 24-25. Amados, la Biblia contiene asombrosas historias de determinación y creatividad. José supera circunstancias injustas en Egipto. Puede haber situaciones más injustas como le pasó a José, que solo por ser bueno, por amar a Dios y amar a su papá y a su mamá, ese fue el pecado que cometió José. Y le pasó las 1001 a José. Se levanta José, después por Dios es levantado. Dios ve su fidelidad. Y es levantado. Él fue fiel aún en tierra extranjera. Y le hacían ver que él era un extranjero, que su Dios era cualquier cosa. Y lo querían obligar a adorar otros dioses, lo quisieron llevar a hacer otras cosas, lo quisieron hacer pecar, y él se mantuvo fiel a Dios aún en tierra extranjera. ¿Cuántos que por ahí viajan al extranjero y como no lo conoce nadie, se desatan por ahí? Se levanta para llegar por Dios, José, a ser el segundo después del faraón. Y ayudó a salvar aquella tierra del hambre y aún a su propia tierra, a su propia familia. Génesis 39, Génesis 41. Prepara el camino para su padre Jacob y para el resto de su clan para establecerse en Gosén. Génesis 47. Tenemos el caso de otras, el caso de Ruth, también lo comenté. Noemí y su familia salen de Belén, su lugar de residencia, por causa de que de la hambruna emigran a Moab, al otro lado del río Jordán. 10 años más tarde, para entonces siendo viuda, ustedes conocen la historia de Noemí, estando sus 2 hijos muertos, ella dice, no me llamen más Noemí, díganme Mara. Noemí regresa a Belén con Ruth, su nuera. Ruth, en este nuevo contexto, es inmigrante. Va a los campos a recoger espiga con los cosechadores de Booz y gana la admiración de todos esa mujer, al igual que Esther. En Ruth capítulo 1, capítulo 2. Vivir en otra tierra a menudo es difícil. Yo le pregunto a mis hermanos del Perú, de Bolivia, de Paraguay y el hermano de Ecuador inclusive, pregunto cómo se sienten. Y muchos lamentablemente me dicen, sí, sentimos la discriminación y la persecución. Afuera lo sienten. Pero en la iglesia, bueno, siempre hay un hermano que todavía es un poco débil, un poco inmaduro. Y a mí sabe que me hierve la sangre cuando escucho eso. Digo, ¿cómo hermanos que
si no escuchara la palabra por lo menos, ¿no? Pero estamos hablando todo el tiempo del amor de Dios, de que no hay barrera entre nosotros, que no hay nacionalidad ni lengua. Somos el pueblo del Señor, amados. Siglos después de la muerte de José, el faraón se olvidó de las contribuciones de José, que él había hecho, y el faraón explotó a los israelitas como esclavos para proyecto de una construcción. Ramsés I y Ramsés II, Éxodo capítulo 1. La evidencia de las Escrituras indica que algunos cautivos en el exilio de Asiria se transformaron en sirvientes domésticos. Algunos eran de la tribu de Leví, que estaban destinados a servir en el templo, fueron transformados en lavaplatos de estos paganos, mientras otros fueron puestos a trabajar en la tierra o en la construcción. El Salmo 137 expresa el enojo y la melancolía de aquellos que fueron llevados de Judá por Babilonia. Otros inmigrantes, sin embargo, disfrutaron de cierto éxito. José adquirió prestigio en Egipto y Moisés fue criado en palacio. Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Daniel sirvió, tenemos el caso de Daniel, sirvió a varios reyes con distinción. No solo a uno, sino a varios reyes. Él fue fiel al Señor, aunque esos reyes eran uno peor que otros. El tío de Esther, Mardoqueo, parece haber sido un hombre próspero, y esta joven mujer llegó a ser reina del imperio persa. Nehemías fue copero del rey, ¿recuerdan ustedes? Del rey Artajerjes, un cargo que requería absoluta lealtad. Nehemías capítulo 1. Aún los que eran mejor tratados, sin embargo, sufrían el estigma de ser extranjeros. Moisés huyó para salvar su vida. Daniel fue acusado por su fe y más tarde recibió burlas aún en un banquete. Le hicieron un banquete para hacerle burla. Daniel capítulo 5, capítulo 6. Y los judíos de Persia iban a ser matados antes de que Esther interviniera, esta extranjera, a los que ni siquiera aquel perverso general sabía su nacionalidad. Asimilación. El diccionario define asimilación como ser absorbido en la tradición, cultura, población o grupo. Generalmente, la vez pasada les decía que por qué los jóvenes, generalmente los jóvenes, a veces no tan jóvenes también, la agarra se hacen los pibes, ¿no? Se quieren poner un piercing o se quieren poner un tatuaje, ¿no? Entonces le decíamos, ¿por qué lo hacen? Porque todo el mundo lo hace, nada más. No hay una ley. Entonces, ¿por qué? Porque son absorbidos por la cultura, son absorbidos por la población o por el entorno, por la televisión, por el cine, por la música, el grupo que le gusta, está llena de tatuajes, la que canta y tiene un espíritu, entonces también quiere ser igual. Pero el pueblo de Israel, si bien fue absorbido en su mayoría, siempre hubo un remanente fiel. A la iglesia de Jesucristo le pasa exactamente lo mismo. La iglesia del Señor está siendo moldeada por el mundo. Está siendo absorbida por la cultura, por su música, por su forma de vestir y aún por la filosofía del mundo. Pero gracias a Dios que hay un remanente fiel. Siempre habrá un nivel de integración por el mero hecho de vivir entre otros. Pero ¿qué valores y hábitos de su país de origen se perderá? ¿O será modificado? Bueno, tenemos el caso, nosotros tenemos ahí un matrimonio internacional, interracial, ¿no? Tenemos a nuestra hermana Cristina, ustedes lo conocen, ella es de Bolivia, y nuestro hermano Ariel es de los Aijú, es de Paraguay, bien ahí. Entonces, ¿cómo arreglaron ellos? Ella aprendió a tomar tereré, y él aprendió a comer las comidas que hacen los bolivianos, ¿no? Comer picante y esas cosas. Y bueno, ¿qué hizo este matrimonio? Pues es un modelo que estoy mostrando. Enriquecieron las culturas y comparten. Y está aprendiendo a hablar él el aymara y ella habla también él el guaraní y un poco una mezcla de todo, ¿no? Y qué hermoso. Porque en definitiva todo lo creó el Señor. Les animo a mis hermanos, porque sé que esto por ahí se va a escuchar, algún día se subirá a internet, ¿no? Creo esto. Pero los hermanos que están escuchando, que no pierdan sus raíces, no pierdan su idioma, no pierdan su cultura. Es bueno mantenerlo, recordar.
Las narraciones bíblicas reflejan un espectro de procesos de asimilación. Algunos individuos no parecen cultivarse para nada. Esdras, por ejemplo, un sacerdote dedicado a la ley de Dios, nos muestra un interés en ser, no muestra ningún interés, Esdras, de sentirse parte de la casa en Persia. Él estaba bien. Esdras era un noble y estaba allí rodeado del palacio. Pero su meta es regresar a Jerusalén. Su meta es volver a aquel lugar y reiniciar su vida observando cuidadosamente los mandatos de Dios. Otros se asimilan de una manera significativa. Si los persas se ponen un gorro así, yo también me pongo total, así no quiero pasar como sapo de otro pozo. Noemí, tenemos el caso de Noemí, regresa a su hogar en Belén y tiene esperanza de recibir apoyo de amigos y parientes después de la muerte de su esposo. Elimelec y sus 2 hijos, que murieron. Jeremías aconseja a quienes habían sido llevados a Babilonia a establecerse por un largo tiempo e invertir en el lugar donde se encuentran, confiando en Dios para volver a Israel a edificar los muros. Jeremías capítulo 29. Daniel y sus amigos reciben un nuevo nombre. Le cambiaron, no te llamas más Daniel. Vos tampoco, ahora te llamas Sadrach, le dijeron. Son entrenados ellos y les explican, este es el Dios tal, este es el otro Dios al cual veneramos. Cada que pase por aquí tenés que hacer una reverencia, etc. Tenés que ponerte esta ropa, tenés que pelarte la cabeza. Y fueron preparados y entrenados para servir en el imperio babilónico. Pero ellos mantienen la ley de Dios en sus corazones. Pregunto, ¿qué pasaría si por una ley, por un decreto de necesidad y urgencia, se van a hacer una quema general de Biblias? Se van a destruir todos los ejemplares de la Biblia, porque a partir de ahora lo que ha traído problema al mundo es la Biblia, si empiezan a quemar las Biblias. ¿Cuántos textos de la palabra de Dios tenés asimilado en tu corazón? ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu corazón para poder retroalimentarte de esa palabra? Aunque Nehemías es un personaje importante también en la corte de Persia, se mantiene informado sobre la situación allá en su tierra. Nehemías 1. Sale de Persia con el permiso y el apoyo del rey para reconstruir los muros de Jerusalén. Pero más tarde, después de completar su tarea, Nehemías regresa al puesto en el cual Dios lo ha colocado. Otros inmigrantes se asimilan en gran manera. José, por ejemplo, recibe un nombre egipcio y se casa con una mujer egipcia, con la que tiene 2 hijos. Se vuelve a las culturas, hasta su aspecto cambia, José, porque es transformado en el virrey del faraón. Tanto cambió él, tanto su aspecto cambió, que sus hermanos no lo reconocieron. Es evidente que José habla egipcio ahora, pero no ha olvidado la ley de Dios, no ha olvidado su lengua paterna. Y él entiende aún lo que conversan sus hermanos, aunque no lo reconocen a él. Él está entendiendo lo que conversan entre ellos, porque no ha olvidado la lengua hebrea. José sigue la costumbre egipcia, hasta aún embalsamó a su padre. Jacob lo mismo hace cuando muere. Moisés, por supuesto, es otro israelita que se vuelve muy egipcio, y las mujeres en el pozo de Madián lo confunden con un egipcio, porque estaba vestido de egipcio. Estamos haciendo un recorrido por las Escrituras. Ruth deja su patria, a Moab, para acompañar a Noemí, a Judá. Ruth declara su intención de asumir la identidad de la gente de su suegra. Dice, yo serviré a tu Dios, tu pueblo será mi pueblo. Pero es interesante notar que Noemí no reconoce ese gesto, ni presenta a Ruth a los moradores cuando llega a Belén. Esta es ahora de nuestro pueblo.
No, ella fue ganándose el corazón de todos. Como recién llegada, Ruth debe ser dirigida por Noemí sobre cómo moverse en situaciones culturales nuevas, porque ella no sabía. Sin embargo, en todo el libro constantemente se habla de ella como la moabita, la extranjera. Cuando Ruth se casa con Boaz, esta mujer inmigrante y trabajadora es aceptada por los ancianos de la comunidad y es aplaudida por las mujeres originales del pueblo. Seguramente la vida iba a ser más fácil para ella. Esther, es el texto que habíamos leído, aparece generaciones antes de la caída de Judá, en el 586 a.C. Como muchos que vivieron en el exilio, ella tenía un nombre judío y uno persa. Su pariente Mardoqueo debe haber estado muy bien económicamente, porque solamente los que eran nobles podían sentarse a la puerta de la ciudad y tener allí conversaciones con otros nobles. Pero aparece un funcionario llamado Amán, que se enfurece. Se enfurece porque ve a este rico forastero que este hombre, Mardoqueo, no le ofrece el respeto que él cree que se merece. Porque él quería que cuando él pasara con su caballo ahí, todos se agacharan y le dijeran, ahí viene Amán. Amán, entonces, por la soberbia y el orgullo que tenía, trama destruir a todos los judíos. A todos los judíos. Diciéndole al rey que esa gente es diferente, es extraña, xenofobia. Por lo tanto, como es extraña, es peligrosa y es poco confiable. No había persona más peligrosa en el reino que el propio Amán. Pero él decía, vieron que la persona poco confiable, presten atención a esto, es la que dice que no hay que confiar en nadie. Cuando alguien dice, no hay que confiar en nadie, entonces hay que desconfiar de esa persona. Porque en definitiva, la única persona confiable es Jesucristo. Y si estamos en Cristo, mis amados, debemos ser confiables. Pero Mardoqueo descubrió el complot de asesinato, probando su lealtad a la corona, guardándolo al rey, y planeó salvar a su gente por medio de Esther. Había un plan perfecto de Dios, es hermosa la historia, te animo a que lo leas. Ni Esther ni Mardoqueo parecen haber pensado en regresar a la tierra de sus antepasados. Tenían una misión que cumplir allí, y de hecho el pueblo estaba allí. Cuanto más estudiemos la palabra, más evidente se hace aún en el Antiguo Testamento, en esta parte, una colección de historias de migrantes y pueblos desplazados. Demuestra que la migración no es algo nuevo, iglesia, sino un hecho muy real en el mundo antiguo como hoy. En segundo lugar, descubrimos las mismas razones que hoy tenemos para la migración. Las razones son hambre, guerras, conquistas políticas. Además, también encontramos en estos relatos una variedad semejante del proceso de asimilación por parte de los inmigrantes. Muchos que tienen reservas en cuanto a la presencia de inmigrantes están viniendo, ¿a qué vienes a mi tierra? ¿No? Realmente, la verdad que es para pensar, porque vemos muchos hermanos inmigrantes, hermanos de otros países, ya son de aquí, porque viven aquí y tienen hijos aquí, y que ellos trabajan y ya tienen su vehículo, ya tienen su segundo vehículo, tienen su empresa, su casa, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan. Y el criollo muchas veces pasan los años y siempre está parando el colectivo nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque no se esfuerza. Porque la política, o sea, la idiosincrasia general nuestra es muchas veces trabajar lo menos posible y ganar más. Y si no gano más, voy a transar para ver cómo puedo sacar ventajas sin trabajar demasiado. Y si no me gusta, me exigen que trabaje una hora más, hago paro y hago cosas y paralizo la fábrica, ¿no? En cambio, el extranjero tiene la mentalidad de que cuando más trabaja, más va a ganar. Pero es una cuestión de idiosincrasia, ¿verdad? Pero para el cristiano esto no aplica, porque el cristiano tiene el corazón convertido. Muchos que tienen reservas en cuanto a la presencia de inmigrantes, especialmente si llegan sin documento, sostienen que la seguridad y control de la frontera es totalmente esencial.
No hay que dejar pasar a nadie. Y esta es una preocupación frecuente y debe ser tenida en cuenta. Es dudoso, sin embargo, que las cuestiones relacionadas con las fronteras sean el mejor lugar para comenzar el debate de la inmigración. Entendemos y sabemos que entra mucha droga porque y el problema no son los inmigrantes, el problema somos nosotros, no tenemos una frontera cuidada y vigilada, obviamente, porque pasan por las canoas, pasan por avión, pasan por burro, los paquetes de drogas, ¿verdad? Eso pasa en todos lados. Hacerlo así generaría una postura defensiva hacia nosotros, cuya tendencia natural sería establecer razones para excluir a las personas. A partir de la imagen de Dios, por el contrario, que Dios se enfoca en la necesidad humana. Nosotros tenemos el corazón de Cristo. ¿Qué vas a hacer si alguien te pide ayuda? Si viene un hermano extranjero. A ver, mostrame documento, mostrame visa, pasaje, mostrame algo. Amados, la Biblia demuestra una toma de conciencia de los límites geográficos desde el principio. La lista de naciones de Génesis 10 menciona territorios que pertenecen a diferentes pueblos del mundo. Obviamente, hay fronteras. La promesa de tierra a Abraham indica límites en cuanto a su extensión. Y la tierra asignada a cada tribu específica, Josué, da a cada uno la tierra. Los límites de varias de las naciones a su alrededor son mencionados en Número capítulo 21. Hay constante preocupación por establecer límites. Y Dios ha colocado al pueblo con un límite. Dice Hebreos que Dios ha establecido el límite y el tiempo de la existencia del hombre en la tierra. Los que abogan por una reforma migratoria están conscientes de la necesidad de organizar mejor las fronteras nacionales y desarrollar procesos funcionales que puedan coordinar apropiadamente la preocupación humanitaria y no, en definitiva, no permitir que nadie entre. Pero tenemos lecciones en la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, por un lado, no hay mucha enseñanza directa sobre el tema, como hay en el Antiguo Testamento. Pero la vida y enseñanza de Jesús nos enseña. ¿Qué nos enseña el Señor con respecto a los inmigrantes y a los extranjeros? En primer lugar, Jesús empezó su vida como refugiado. Ya al tener 2 años, el Señor fue transportado a Egipto por peligro de su vida. Mateo 2. No es posible saber con seguridad cuánto tiempo el Señor estuvo en Egipto. Pero está bien documentado que en esa época había allí en Egipto una numerosa comunidad judía. En otras palabras, vivir en otro lugar como desplazado fue parte de la experiencia personal de nuestro Señor. En su enseñanza Jesús no trata esta palabra directamente, ¿no? Pero es importante apreciar, sin embargo, que el Señor involucra constantemente, Él está involucrado con aquellos que eran diferentes, que eran despreciados. De especial importancia, Él se mete con personas desplazadas como los samaritanos. Samaritanos era un pueblo despreciado, un pueblo desdeñado por el pueblo de Israel. Así como muchas veces el argentino desdeña a los hermanos de los países limítrofes. Y usted se da cuenta que desdeñan. Porque a mí me llama la atención que de repente quieran hacer un muro para el lado de México, pero no para el lado de Canadá. ¿Se dan cuenta de eso? Jesús habla con una mujer samaritana, en capítulo 4 de Juan, lo hemos visto. En Lucas 10 también lo registra. Usa a un samaritano como modelo de rectitud también, así en Lucas 10, del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo?, dice. Esta enseñanza concuerda con la manera de cómo el Señor ve a los marginados. Gentiles, mujeres pobres, enfermos y personas clasificadas como pecadoras. Cuando el Señor dice, yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. En otras palabras, el Señor está diciendo, yo he venido por los que reconocen su enfermedad. Porque en definitiva todo el mundo estaba enfermo sin Él. En el libro de Hechos, muchos creyentes de los primeros también han sido dispersados de la persecución.
Y los predicadores itinerantes son un fenómeno común en la primera iglesia, cuya mejor ilustración la vemos en los viajes misioneros de Pablo. Estos esfuerzos misioneros finalmente produjeron iglesias multiétnicas que el judío en primera instancia rechazó. ¿Cómo los judíos? ¿Cómo aquellos? Carnes de perro, inmundos. Por eso el Señor le muestra a Pedro en la visión de la sábana con todos los animales, entre comillas, impuros, le dijo, come y mata. No, mata y come peor, ¿no? Dice, y no llames inmundo a lo que yo limpié. La palabra declara que todos los cristianos son extranjeros en un sentido espiritual. La ciudadanía de los creyentes radica fundamentalmente en otra parte. Amados, ¿cuántos se sienten parte de este mundo? ¿Cuántos anhelan seguir habitando rodeado con la maldad en la cual estamos rodeados? Yo me di cuenta aún en la música que se escucha. La música ya no le ponen ni filtro. Antes daban a entender, ahora directamente las canciones, sobre todo el reggaetón, que es la verdad es una música netamente diabólica. Aún la quieren cristianizar, pero totalmente diabólico. Tiene su contexto sexual ya abiertamente. Y la verdad, y los jóvenes, y los no tan jóvenes, se regocijan con esa música. Y yo escuchaba, ¿no? Uno no puede evitar escuchar porque te ponen los parlantes esos que escuchás como que están acá. Las letras de la canción son monótonas y todo el tiempo de corte sexual explícito. Y va de mal en peor. Yo le decía a mi esposa, la gente, generalmente lo que vemos es vagancia y puro fiesta. Si fuera por ellos, vivirían de vagancia y fiesta. Yo digo, Señor, yo no quisiera seguir siendo parte de este mundo. Quiero irme contigo. En el lugar donde yo más me siento acorde es con el pueblo del Señor. Yo no sé si les pasa a ustedes, ¿no? O se están mirando la hora para irse a escuchar reggaetón, no sé. Pero yo la verdad yo estoy aquí, me siento parte de ustedes, mis amados, me siento cómodo. Vamos a leer, por favor, Primera de Crónicas 29, 13 al 17. Primera de Crónicas 29, 13 al 17. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Leía una declaración del sobreviviente del accidente del avión de los jugadores Brasil, Chapecoense, en Colombia, y decía él, dice él, sin Dios la vida no tiene sentido. Dios, de una manera soberana, lo salvó, o sea, lo preservó, permitió que no muriera de un tremendo caída de un avión. Entonces yo creo que para ese joven, estoy convencido de que ha tenido habló con Dios seguramente. Y realmente está choqueado aún todavía. ¿Y por qué está con vida?
La vida no tiene sentido sin Dios. Y a veces, como peregrinos extranjeros, advenedizos de este mundo, como aves de paso, nos queremos aferrar a la tierra. ¿Cuál es la manera de aferrarnos? Poner en demasía nuestro corazón en el amor a las cosas de esta tierra. Y aquí vemos una declaración del rey David hablando con Dios. Dice, oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros de la tierra. Al igual que nuestros antepasados, nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasa pronto sin dejar rastro. Oh Señor, nuestro Dios, aún en estos materiales que hemos reunido para construir el templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti, porque todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestros corazones y te alegras cuando encuentras integridad en él. Tú sabes lo que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando su ofrenda por voluntad propia, con alegría. Porque han entendido. Han entendido y comprendido que en esta vida nada se tiene, solo a Dios. Ayer leíamos la palabra anoche y decíamos que Dios en nosotros y nosotros en Dios, nosotros en Dios y Dios en nosotros. Fuera de eso, amados, nada tiene sentido. Y todo cobra su sentido real. Efesios capítulo 2, capítulo 18 al 22. Efesios 2, 18 al 22. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. El primer párrafo bíblico de 1 Corintios habla de que somos extranjeros y sombras y advenedizos en este mundo. Aquí en Efesios nos está diciendo que de la morada de Dios no somos extranjeros y no somos advenedizos, sino que somos de ahí. Ustedes son del cielo. Ahora todos podemos tener acceso al Padre, dice, por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, o sea, le habla a la iglesia extranjera, ya no son desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, que son miembros de la familia de Dios. Y habla de aquellos judíos que ya están con el Señor y aquellos judíos convertidos en la iglesia. Juntos continuamos su casa, lo cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Habla de la palabra de Dios y de la ley. Y la piedra principal es Cristo mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él. Interesante esta expresión. Estamos cuidadosamente, no así, donde cayó, ahí quedó. No, Dios te ha colocado cuidadosamente unido en parte del cuerpo. Yo veía la vez pasada parte del cuerpo humano internamente y veía los ligamentos y las coyunturas de los huesos, las rodillas, por ejemplo, que son como dos gomitas que hay ahí, que eso hace que uno pueda flexionar
con los tendones, haciendo por un lado las ligaduras, los tendones y los músculos. Fíjense si fuésemos solo tendones, sin músculos, o cuerpo sin hueso. Toda una babosa, todo sentado ahí desparramado, ¿no? El Señor ha cuidadosamente colocado en cada lugar. Así nos ha colocado el Señor, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a leer Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuánto esperan al Salvador? ¿Cuánto esperan al Señor? Amén. Pronto nos reuniremos con Él. ¿Crees que te profetice otra vez? De aquí a menos de 100 años vas a estar frente a frente con el Señor. Bueno, 50. 40. No sé, en un rato. No sabemos, ¿no? Dice también otro texto, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, porque esperamos el hogar futuro. Hebreos 13:14. Porque este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Antes cantábamos un himno que decía, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión. Los cristianos no deben entonces aferrarse a lealtades terrenales que transgredan la voluntad de Dios. Y deben estar abiertos a gente que vienen de otras partes y así honrar a Dios. Bendecí a aquel vecino que es extranjero, aunque no sea cristiano, porque él se siente también acomplejado por estar en un lugar donde todos lo miran. Pedro habla de los creyentes como expatriados, como extranjeros, como peregrinos. Esta palabra refuerza el concepto de la otra ciudadanía, aunque es posible que los mencionados en esta carta fueran literalmente exiliados, habían sido desplazados por el imperio. Sin duda, mis amados, las actitudes y actos que el Señor nos enseña deben ser nuestro estilo de vida. Las actitudes, todo lo que el Señor nos dijo debe ser nuestro estilo de vida. Porque somos cristianos. Si no cambiamos el nombre, digamos que somos cristinos. Y termino con esto. Los cristianos deben reconocer y deben agendarse en la agenda de su corazón que no deben conformarse a este mundo. La vida de cada cristiano se debe caracterizar por el servicio, la compasión y la misericordia. Yo felicito a los hermanos que aún reciben gente del interior, que vienen a Buenos Aires por cuestiones de trámite, lo que sea. Que bueno, atiéndanle como si fuese el mismo Señor. No digan, ¿cuándo se va este? Amados, dice que uno de las características del siervo de Dios es ser hospedador. Sus vidas deben ser caracterizadas por el servicio, por la compasión, aún hacia el enemigo, aún hacia esas personas que te contrarían. Sin embargo, las autoridades tienen un propósito y manera de hacer las cosas que son diferentes, ¿no? Pero mientras los cristianos están llamados a respetar al gobierno, ¿sí? Porque dice debemos orar por los que están en eminencia. Esto no significa estar de acuerdo con todo lo que el gobierno legisle o haga. Pero ¿qué pasa con inmigrantes indocumentados que son cristianos? Bueno, esto se da mucho en Estados Unidos, ¿no? Y dice, el Señor me ayudó, están ahí ilegales, ¿no? Ellos están conscientes de que están violando la ley, viviendo y trabajando en un país extranjero. Pero también han experimentado la desigualdad de la ley. El gobierno permite que los empleadores contraten trabajadores inmigrantes y los explotan.
Eso sucede aquí mismo. Muchos inmigrantes que son creyentes hacen todo lo posible para obedecer las leyes en todas las áreas, para no poner en peligro su trabajo, su estadía. Pero mis amados, los cristianos deben buscar cambios constructivos. Deben ser humildes. Deben expresar la caridad. La palabra caridad es un sinónimo del amor de Dios. La justicia. Y esto puede ser hecho con respeto hacia el prójimo, comprometiéndonos con el necesitado. Jesús, en el resto del Nuevo Testamento, nos muestra un mejor camino, pues somos parte del reino de Dios en la tierra. El Señor nos marcó, y la palabra dice, para terminar, no maltrates ni oprimas al extranjero en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Aquí vemos el corazón del Señor con respecto a la injusticia. El mismo Jeremías se levanta en contra de la hipocresía del pueblo que quería exaltar a Dios con sacrificios y con toda la liturgia del templo. Y él dice, el pueblo, los poderosos oprimen a los pobres. Si te toca ser empleador, si tenés empleado, tenés gente a tu cargo, no los maltrates ni abuses porque son extranjeros y le pagues de menos. Cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, está hablando de que vivas una vida justa, Para nosotros no debe existir la obra de mano barata. No, se lo hago a este porque le doy 2 pesos y trabaja por 2 pesos. Eso también es injusticia. Ayudemos al que acuda a nosotros, sea extranjero o sea del lugar. Porque en cierta manera, cuando entran a la casa del Señor, muchos vienen como extranjeros, inclusive de otras iglesias, y se sienten como extraños, como algo. Amados, recibamos a los hermanos. Son nuestros hermanos. Y debemos abrazarles y debemos mostrarles el camino de la verdad. Entonces, aquella mujer samaritana le quiso, de cierta forma, decir, tú siendo judío, ¿a qué vienes a mi tierra? Y ella quiso evadir la conversación diciendo que hay que adorar aquí, que hay que adorar allá. Y el Señor le dijo, trae a tu marido. El Señor lo que hace es te confronta con tu pecado. Él te muestra tu vida. Vos querés mostrarle al Señor dónde hay que adorar, pero Él te dice, muéstrame tu corazón. Esa mujer tuvo una actitud de humildad al decir, Señor, no tengo marido. Cerra tus ojos, por favor, en el nombre del Señor. Señor, aquí estamos, después de haber considerado, escuchar tu palabra y el recorrido, Señor, de todos estos hombres y mujeres que han sufrido el desarraigo, que han sufrido aún el maltrato por ser extranjeros, Señor. Pero como ellos se permanecieron fiel a ti, guardando tu palabra en sus corazones, tú les has honrado, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, Señor, que son de otras nacionalidades. Que ellos, Señor, estén en paz. Porque he oído hermanos que están preocupados porque las decisiones de los gobiernos, que yo me establecí acá y quiero vivir acá y mis hijos están aquí. Yo les transmito con esta palabra paz. Que descansen en el Señor. Y que entiendan que si están en esta tierra, porque el Señor les ha permitido estar por un propósito. Y no sabemos si el día de mañana a nosotros nos tocará quizás ir a algún lugar.
quizás a misionar, quizás a trabajar. Quisiéramos ser bien recibidos, quisiéramos ser bien tratados. ¿Cómo te sentirías si vas a alguna iglesia donde no te saludan, te destratan y te miran como si fueses algo extraño? Aún el que puede entrar con harapos, puede entrar con olor a alcohol o haber tomado alguna sustancia, debiéramos abrazarle, debiéramos decirles que hay un lugar para ellos aquí, en el reino de Dios. Muchas veces queremos evangelizar, queremos ganar a otros hacia afuera, pero lamentablemente estamos perdiendo a los de adentro. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia amante. Como dice la canción, yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Ayúdanos, Señor, a ser como tú eres, a vernos reflejados en ti, en la actitud, en no mirar si tiene o no tiene, sino acercarnos al necesitado, abrazarles. Señor, bendice a mi iglesia. Bendícelos en todas las áreas de su vida. Tú les conoces, Señor. Y que tú puedas responder, Señor, a las preguntas que hay en sus corazones, Señor. Tu palabra nos ha hablado específicamente de algo. Porque tú nos has colmado de bendiciones, Señor. Estamos en una tierra bendita, Dios. Y que esta tierra, Señor, que pueda recibir a muchos más. Y que esta iglesia pueda recibir a muchos hermanos más, no importa de qué nacionalidad son. Lo recibiremos y le abrazaremos. Oramos por cada uno, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias. Quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es la que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído y reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad.